Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Gnosis Siglo XXI. Estamos con ustedes, Tomás Tobar, Adriana Goenaga, en los controles Leonardo Rivera y quien les habla, Beatriz Fernández. Sean todos bienvenidos. La inflamación es una de las características previas a muchas enfermedades, a muchos padecimientos, entre ellos la diabetes, el cáncer, la osteoporosis, la fibromialgia y la artritis. Es necesario nosotros tener en cuenta, como decía en programas anteriores, una dieta que nos ayude a equilibrar nuestros órganos internos y a regular la inflamación. Además, el ejercicio, el sueño y pues tener un control adecuado de los niveles de estrés. Las frutas. Es necesario consumir una fruta cítrica al día. Recuerden que cuando nosotros hacemos mezcla de frutas cítricas con dulce, ¿sí? Eso genera un impedimento para que nuestro metabolismo se mantenga en equilibrio. Es decir, esta combinación, por ejemplo, hay personas que quieren bajar de pesos, entonces si hacen este tipo de mezclas, lo ácido con lo dulce, entonces se ralentiza el metabolismo. Las verduras, es necesario consumir aquellas de color verde, las nueces, las semillas, los granos integrales. Todos estos constituyen una dieta antiinflamatoria. El consumo de pescado, el aceite de oliva, la cúrcuma, por ejemplo, que es excelente para bajar la inflamación. La linaza, las espinacas, el aguacate. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos uso del ajo, la cebolla y el aceite de oliva, pues en esta mezcla tenemos una receta perfecta, ideal, que nosotros podemos consumir, pues nosotros le llamamos sofrito, por ejemplo, y esto ayuda precisamente a desinflamar nuestro organismo. El brócoli también es un alimento excelente para nosotros evitar las inflamaciones. Vamos a preparar un té de romero, el cual también tiene propiedades para desinflamar. La canela, además de que ayuda a quemar la grasa abdominal. Y el té verde. Estas son nuestras recomendaciones para nosotros equilibrar nuestro organismo. Dentro de las frutas, la piña, la papaya y los arándanos constituyen por excelencia una dieta para equilibrarnos. Para reducir las grasas saturadas, los azúcares, las harinas refinadas, en esto, si reducimos el consumo de estos productos, nosotros vamos a equilibrarnos totalmente para desinflamar nuestro cuerpo. Amable Radio Escucha, recuerde que es mejor prevenir que lamentar. Mateo 16, 13 y 14. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a todos los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mateo 18, 21 y 12 y 22. Entonces Pedro se acercó y dijo: Señor, ¿cuántas veces pecaré mi hermano contra mí y yo lo perdonaré?
¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En estas citas se nos está señalando la importancia de impartir el perdón hacia aquellos que consideramos nos han hecho algún mal o causado daño. Sin embargo, no es suficiente con pensar en perdonar, sino hacerlo con hechos. Debemos revisar las causas internas que nos llevan al resentimiento, al odio, a la venganza, al sufrimiento, tanto de otros como de nosotros mismos. Debemos reflexionar sobre la autoconsideración, que viene a ser la identificación con uno mismo. Nos queremos mucho. Llegamos a creer firmemente que nos hemos portado muy bien con la familia, con los amigos, con los compañeros de estudio o de trabajo, con los vecinos, etc. Y sin embargo nadie lo sabe apreciar. Total, que nos consideramos unos santos y los demás son unos malvados. Tenemos recuerdos antiguos cuando culpamos a nuestros padres porque no nos dieron lo que nosotros queríamos. Llegamos a la edad adulta y continuamos sufriendo, reclamando lo que a nuestro modo de ver y sentir nos hizo falta. Aunque nos encontremos bien, establecidos con un buen trabajo, una buena familia, tenemos lo indispensable para vivir, etc. Y sin embargo no somos felices. Una de las formas más comunes de la autoconsideración es que no llegamos a preocuparnos demasiado por los demás, por lo que los demás piensan o digan de nosotros. Tal vez que no somos veraces, valientes, sinceros y lamentablemente derrochamos una gran cantidad de energía debido a esta clase de preocupaciones. Hay tendencia general de todos a juzgar equivocadamente a todos, y eso es lamentable. Pero, ¿por qué todos juzgan a todos equivocadamente? ¿Cuál es el motivo? Sencillamente uno, y muy fácil de comprender. Sucede que cada cual proyecta sus defectos psicológicos sobre los demás. Cada cual ve en el prójimo sus propios defectos, los defectos que ve en el otro. Digamos, los tenemos muy sobrados en nosotros, juzgamos a otros como nosotros somos. ¿Han oído ustedes hablar de la antipatía mecánica? Que de pronto alguien sienta antipatía con alguien sin haber motivo alguno y entonces decimos, esta persona me cayó gorda. Frase muy típica que usamos. Pero, ¿por qué si nunca la hemos visto, si hasta ahora nos las acaban de presentar? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos ha caído tan gordo esa persona si ni siquiera la conocemos? Pues que le dimos la apariencia, es alta o es baja, es gorda o delgada, tiene la nariz aguileñada y la tiene o enchatada. ¿Y eso es motivo ya para decir que nos cayó gorda? ¿Qué ha sucedido? Sencillamente hemos proyectado sobre nuestras víctimas nuestros muchísimos defectos psicológicos. Posiblemente hemos visto en esa persona el defecto más grave que tenemos y nadie le gusta ver, así dijéramos tan escarnecido. La cruda realidad de los hechos es que tal persona se ha convertido en el espejo donde nosotros nos vemos a sí mismo tal cual como somos. Bien, este tema es un tema fundamental para nosotros iniciar un trabajo sobre nosotros mismos. Es básico, es fundamental para nuestra autoobservación que en todo momento estemos atentos a aquel que dentro de nosotros quiere juzgar lo externo que ve en los demás. No podemos decir que nosotros estamos realizando los 3 factores de la revolución de la conciencia si pasamos por alto este tema. Por eso hemos querido traerlo nuevamente, pues ya
con una comprensión más profunda acerca de nosotros mismos, podemos darle luz, darles este conocimiento, esta sabiduría. Profesor, inevitablemente se nos va a presentar ocasión en que observemos dentro de nosotros pues situaciones externas y empecemos a juzgarlas. ¿Cómo nosotros podemos de pronto separarnos un poquito más y trabajar más con este aspecto psicológico? Últimamente nosotros a través de este programa hemos dado algunas didácticas y es con la Madre Divina, ¿no? Con la Madre Divina, es decir, enfatizar el trabajo con nuestra Madre porque es la fuerza que nos puede ayudar la separación, ¿ya? Para que nuestra esencia pueda tomar parte de nuestra vida y poder descubrir esos elementos que generalmente juzgan a las demás personas. Es por esta la razón que se dan los conflictos entre religiones. Fíjate tú que si tú vas a cualquier grupo religioso, siempre dentro de sus conferencias, prédicas, siempre están señalando otras religiones. El objetivo de pronto posiblemente es para que sus miembros no se alejen, se mantengan unidos, pero lo hacen acusando o señalando otras religiones. Cada uno, pues, podemos decir, predica una verdad. No se puede no podemos nosotros señalar a nadie porque no está de acuerdo o no predique lo que nosotros consideramos que es lo bueno. Sencillamente hay que revisar dentro de nosotros realmente qué es lo que no nos gusta, qué es lo que no estamos de acuerdo, y vamos a descubrir muchos elementos como el orgullo, el amor propio, el miedo. Todas estas cosas son las que nos llevan a juzgar a otro. Por ejemplo, cuando, en el caso más sencillo, cuando una mujer ve a otra mujer bien vestida, es posible que se sienta herida en su amor propio. Entonces empieza a juzgar que eso le queda muy mal. Pero sencillamente es porque se siente herida de ese amor propio. Muchas veces el miedo nos da para juzgar el procedimiento de otro. Es decir, nosotros debemos, más que todo, detrás de esos pensamientos que señala a otras personas, debemos revisar qué se esconde detrás de eso, qué ha agregado y cuál es la razón por la cual nosotros juzgamos. Mira que dice el maestro, ¿verdad? Que dice que todo lo que nosotros vemos en las demás personas, en los demás grupos, en las otras religiones, en los otros, digamos, lo que sea, es lo que nosotros debemos trabajar. Es lo que nosotros debemos trabajar. Cuando vemos o decimos, esta persona es extremadamente orgullosa, es reflexionar qué nivel de orgullo tengo yo que veo el orgullo en otras personas. Cuando digo que esta persona es lujuriosa, hay que analizar hasta cuánto es el nivel de lujuria que yo tengo, que lo estoy proyectando en otras personas. Es decir, que este tema es muy importante porque nos ponen a reflexionar realmente sobre qué debemos trabajar. Sobre qué debemos trabajar. Las cosas que más criticamos son las que más debemos trabajar. Ahora en la actualidad, un ejemplo, ¿verdad? Pues una vez alguien dice o señalaba a alguien porque tenían tatuajes o tenían aretes, tenían esas cosas, y realmente pues reflexionando sobre estos temas uno se da cuenta de que el hecho de que tenga una serie de cosas y que uno no esté de acuerdo con eso no quiere decir que en esa persona no mora su ser.
de que no sea un buen padre, de que no sea un buen hijo, de que no sea una buena madre. Lo que pasa es que nosotros, algo nos hiere dentro de nosotros que nos da por señalar y juzgar a otras personas. Y es precisamente lo que tenemos que descubrir, y de esa manera vamos a dejar poco a poco de juzgar a las personas, sino de autojuzgarnos, ¿verdad? Esos procesos psicológicos y colocárselo en manos de nuestra Madre Divina. Creo que muchos de nuestros programas tienen mucha relación y es sobre el trabajo siempre de nuestros defectos para descubrirnos y siempre apelar a la Madre Divina para poder nosotros eliminar esos defectos. Sin embargo, en un programa anterior que hablábamos sobre el país de los defectos, donde sintetizábamos que nosotros creamos nuestro propio mundo, donde creemos que somos personas perfectas, donde creemos que somos personas buenas y que nosotras tenemos la razón. Entonces, al ver a otra persona que tenga cierto comportamiento, nosotros enseguida señalamos. Es decir, que eso que estamos señalando ni siquiera lo hemos visto internamente, porque nos molesta. Una cosa, cuando yo decía en la introducción, personas que ni siquiera hemos conocido y nos caen mal, me ha pasado. Y yo me pregunto, ¿por qué hay cierta energía? Debo mejorarla y buscar el motivo por el cual esa cierto rechazo, porque es que nos acabamos de conocer. Eso quiere decir que nosotros internamente se nos mueve algo que ni siquiera descubrimos, sino que lo dejamos pasar y decimos no hubo empatía. Pero ¿a qué estamos hablando de empatía? Entonces debemos iniciar un poco más en el trabajo y creernos que lo que está dentro o lo que nosotros expresamos no es ciertamente nuestro ser, son nuestros defectos a los cuales nosotros tenemos que prestar más atención, porque es que para nosotros, siempre que nos hablan, nosotros estamos respondiendo, y sin embargo hay un ego que para nosotros acaba con nosotros, es el miedo. El miedo es uno de los egos que nos acaba, porque es que nosotros queremos ser mejores que los demás. Entonces, ¿cómo podremos nosotros identificar las situaciones que se nos presentan en nuestras vidas para poder mejorarla? Porque el ejemplo está. Bueno, tú dices, Adriana, que nosotros pues juzgamos enseguida todo lo que vemos. La frase que el venerable maestro Samael utiliza mucho, por ejemplo, que necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás. Por ejemplo, si nosotros comprendemos, conocemos nuestra ira, por ejemplo, analizándola como un defecto, si conocemos ese defecto, lo estudiamos profundamente, en el escenario que vemos a otro manifestando ese defecto, entonces ya no lo juzgamos. Entonces ya el otro nos ayuda a profundizar más en ese trabajo de la autocrítica. Y obviamente ese es el espejo, pues si uno está ante un espejo es para arreglarse, como hacemos nosotras las mujeres, para corregirnos el maquillaje, el peinado. Entonces el otro está ahí para ayudarme. Y hay algo que me llama la atención y lo digo por experiencia. Nosotros no solamente proyectamos en los demás lo que pensamos, sino que por ende lo que sentimos. A veces sentimos que una persona siente antipatía hacia nosotros, pero si vamos a la profundidad en nuestro interior, en nuestra psicología, lamentablemente vamos a descubrir que es un agregado nuestro el que siente, ya sea odio, deseos de venganza, ya sea envidia, celos hacia aquella otra persona. Entonces, obviamente esto no lo podemos dejar por encimita. Necesitamos, como usted decía, profesor, entregarle eso a la Madre Divina. Ya lo descubrimos, ya lo tenemos allí y se lo entregamos a ella en meditación. Una anécdota que cuando éramos niños, mi mamá nos vestía igual que a mi hermana y a mí, y ella le molestaba que nos vistieran igual y se quitaba la ropa, ¿ya? Es decir, que ella siempre decía que yo era boba,
y sin embargo de pronto ella en su interior era también boba. Entonces son esos choques que a veces uno tiene cuando o ella se ponía una ropa mía y me molestaba, ¿ya? Entonces así son nuestros defectos, se comunican tan bien que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que ellos existen y que podemos tener la oportunidad a través de esos momentos que nos presenta la vida de poder nosotros cambiar. Es decir, debemos dar gracias porque se nos presentan ciertas situaciones para poder nosotros encontrarnos con nosotros mismos y decir, esto no me pertenece, y mejorar ese país interno en el que estamos. Bien, interesante, Adriana. Y es totalmente cierto. Enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos que se encuentran en línea en este momento, Gualberto Rodríguez López, y toda su familia, Jesús Rodríguez, saludos al señor Jorge Alberto, saludos especiales a la señora Doris Acosta García. Bueno, vamos a continuar con el tema, ¿no? Que es muy interesante, porque una de las cosas que necesitamos es precisamente cambiar, ¿no? Así, cambiar actitudes. Ustedes decían que nosotros tenemos una cantidad de agregado, o sea, agregado porque esto no le pertenece al ser. Son agregados, cosas que no permite que el ser se manifieste en cada uno de nosotros. Entre otras palabras, el ser humano es un ser con un cuerpo humano. Es decir, dentro de nosotros habita nuestro real ser. Pero ese ser humano pues tiene una cantidad de agregado que hace que esa parte real de nosotros no se manifieste en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras palabras, etcétera, etcétera. Y eso se debe precisamente porque están tan personificados en nosotros nuestros egos que cada pensamiento, cada idea son nuestros egos lo que utilizan esta máquina, utilizan nuestra mente, utilizan nuestros sentimientos para poder expresarse. Cuando nosotros empezamos ya a identificarlos internamente, esos procesos psíquicos, es decir, le estamos dando la oportunidad a ese ser como esencia, como conciencia, a que ella pueda descubrir y pueda ser parte de este proceso. Por eso, como siempre hemos dicho, de cambiar realmente no solamente se trata de uno leer o tener la fe en algo, se trata de cambiar realmente, es decir, con de hechos. Crear, hacer un padecimiento voluntario y trabajar conscientemente, hacerse consciente de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Por eso, cuando nosotros señalamos a los demás, cuando estamos señalando a los demás, en ese instante no somos conscientes. No es el ser el que está presente, no es la esencia el que está presente. Si uno se hace consciente de eso, pues la idea es separarse y ver quién es el que señala. Puede ser a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras. Muchas veces nosotros no somos capaces de frenar nuestros deseos, nuestras palabras. Eso viene y enseguida aflora y muchas veces quita la armonía, quita la felicidad, o sea, daña todo. Porque no somos capaces de frenar, constantemente estamos señalando, señalando y señalando. Nos sentimos víctimas de los demás, porque cada vez que uno señala es porque se siente herida de su amor propio, porque nos sentimos víctimas de otras personas. Si nosotros analizamos y estudiamos esto muy cuidadosamente y muy profundamente, pues podemos descubrir que realmente eso es un reflejo de lo que nosotros hemos hecho a los demás. Cuando nos sentimos víctimas de algo, de alguien, y por eso señalamos, es porque en el fondo del subconsciente se esconde alguien que no quiere que se sienta, digámoslo así, descubierto. Entonces, ¿cómo se defiende? Señalando a otros. Cuando se descubre eso,
todo el daño que hemos hecho a través de nuestras palabras, nuestras acciones. Personas que siempre andan recordando el pasado para señalar a otros. Porque, ¿por qué juzgamos a los demás? Dice el maestro. Porque vemos en otro lo que hay que trabajar nosotros. Entonces, nada más basándonos sobre este concepto, llevándolo a nuestra conciencia, ya debemos reflexionar y analizar en nosotros a quién yo juzgo más. Aquí lo que nos están viendo, lo que nos ven a través de nuestras redes sociales, Sí. es bueno que nosotros analicemos y estudiemos. Vamos a buscar a quién es que yo juzgo en este momento y sobre qué debemos trabajar. Son de hechos concretos. Esto no es de decir, Dios mío, ayúdame, libérame. No. ¿De qué nos va a liberar nuestra Madre Divina? ¿Qué le vamos a entregar a nuestra Madre para que nos libere de eso? Por ejemplo, si yo juzgo demasiado a mi vecina, dediquémosle un tiempo a trabajar ese defecto y entreguémosle ese trabajo a la Madre Divina. Esos son hechos. Pero eso de pedirle, Dios, ayúdame a no criticar, Dios, ayúdame a no digámoslo, criticar a otro, señalar a otro, así no es que la gente cambia. Las personas cambian es cuando empieza a autoobservarse y descubrir esa fuerza que quiere explotar, que quiere decir, que piensa, y obviamente lo estudia y se lo coloca en mano de la Madre Divina. Ahí entonces esa fuerza superior que se llama la Madre es la que nos puede perdonar de ese delito. Al perdonarnos de ese delito, nos libera de ese delito. Entonces, muchos de nosotros, como dice el dicho, a Dios rezando y con el mazo dando. Queremos que Dios nos ayude, porque nuestra oración es, Dios, te doy gracias por todo lo que me has dado, quiero que me ayude en esto y en esto, ayúdame en esto, pero no hacemos nada para recibir esa bondad de Dios. O sea, tenemos que nosotros hacer nuestro trabajo para poder entregarle eso a la Madre y que sí realmente recibamos la ayuda, que es la desintegración de esos agregados. Bueno, hay otro aspecto más, profesor, al nosotros juzgar una apariencia, algo que no es real, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros vamos profundizando, haciéndonos un poquito más consciente de qué es lo que vemos y qué es lo que juzgamos, es decir, separando la realidad, ¿sí?, de esa fantasía que nosotros juzgamos, pues nos hacemos pues más meritorios de poder recibir ciertos mensajes de la divinidad, de poder comprender esos postulados herméticos, esas enseñanzas, pues a nosotros, pues no solamente a los estudiantes de la Gnosis, a nosotros los seres humanos siempre la divinidad, Dios Padre, Dios Madre, nos está dando ciertos mensajes y esos mensajes no son bien interpretados, pues porque nosotros no tenemos la capacidad de ir y escudriñar qué es lo real y qué es lo que nosotros creemos y dando como testimonio falso. Bueno, habrá algunos que en este momento nos están escuchando, dirá, ay, pero si alguien me hace daño y me ha hecho daño, ¿cómo no lo voy a señalar? ¿Verdad? Sería la pregunta. Uh-huh. Ajá, si alguien me hizo un mal, ¿cómo así que yo no voy a señalarlo si me hizo un daño? Vamos a analizar este punto de vista, ¿verdad? Porque la idea es liberarnos de eso. Muchas veces la razón por la cual nosotros pasamos por ciertos escenarios muchas veces tienen diferentes objetivos. Uno de ellos porque son deuda y otros son ayuda para que nosotros podamos descubrir cierto estado interno que nos permite de pronto liberarnos un poquito más. Sí. Si no lo comprendemos así, siempre vamos a estar resentidos y vamos a señalar por el daño, el mal que nos hicieron tal o cual persona. Sí. Otra cosa, dentro del trabajo de la transformación del hombre, aquí hemos enfatizado lo siguiente, que debe haber un arrepentimiento. A través del arrepentimiento debe haber un perdón. Y después del perdón, la desintegración. Es decir, si nosotros señalamos a alguien porque posiblemente nos hicieron daño, tenemos que estudiar la razón de ese daño. ¿Me entiendes? Y luego, perdonar. Perdonar no quiere decir que la persona tiene que portarse diferente. Perdonar es quitarme dentro de mí eso que me tiene
con un resentimiento. O sea, el perdón no son acciones, son energía que me permite liberarme. Cuando empiezo a perdonar a las personas en las cuales me hizo daño, ¿verdad? Me libero. Entonces, si yo perdono, la madre me perdona. Al perdonarme, me libera de esa situación, entonces ya dejo de juzgar. Fíjate que el perdón es una magia extraordinaria y todos los maestros dan el ejemplo del perdón. El perdón es un medio de liberación, pero no son palabras bonitas ni palabras románticas, son hechos. Sí. Perdonar no quiere decir que tú tienes que dejar de hacer lo que hacía antes. Es decir, yo te perdono, pero compórtate diferente. Eso no tiene nada que ver con el perdón. El perdón es una forma que uno tiene que llegar a ese punto para liberarse de dentro de nosotros, del resentimiento, del odio, del egoísmo, etcétera, etcétera. Sin importar si la persona sigue siendo igual o no sigue siendo igual. Entonces, el perdón es una fuerza maravillosa que viene siendo parte del amor. ¿Y qué es el amor? El amor es un ingrediente sutil de la conciencia. Es capaz de mostrar el sentido profundo de la existencia. Amor es la única droga legal. Algunos buscan equivocadamente en el licor y otras drogas lo que produce el amor. Amor es lo más necesario de la vida. Los sabios conocen el secreto y buscan solo amor. Los demás lo ignoran, por eso buscan lo externo. ¿Cómo obtener amor? Ninguna técnica sirve, porque amor no es material. No está sometido a las leyes del pensamiento y la razón. Ellas están sometidas a él. Para obtener amor, primero hay que saber que amor no es un sentimiento, sino un ser. Amor es alguien, un espíritu viviente y real, que cuando despierta en nosotros, llega la dicha, llega todo. ¿Cómo hacer que venga? Primero hay que creer que existe, porque no se ve, solo se siente. Hay quien le dice Dios. Después hay que buscarlo en su morada íntima, el corazón. No hay que llamarlo porque ya está en nosotros. No hay que pedirle que venga, hay que dejarlo salir, liberarlo, entregarlo. No se trata de pedir amor, sino de dar amor. ¿Cómo se obtiene amor? Dando amor, amando. Muchas gracias, les damos a todos nuestros amigos por su amable sintonía, por permitirnos llegar hasta sus hogares con este mensaje. Hoy estuvieron con ustedes Adriana Goenaga, Tomás Tovar, en los controles Leonardo Rivera y esta servidora Beatriz Fernández. Para todos, paz inverencial.